Le pregunté por la voz más dulce que pude sacar del pecho. Tenía el vestido colgado, planchado la noche anterior, la caja de los ramos con sobres de papel y un álbum en el que había empezado a pegar recortes y notas. Quería estar presente, emocionarme con mi hijo, mirar esas fotos hasta que me doliera el corazón de tanto orgullo. Esperé la respuesta que esperaba una madre con ilusión. Ella abrió la boca, sin dejar de mirar el teléfono, y dijo: «Ya nos casamos». La frase cayó como un vaso de cristal al suelo. Fue seca, sin matices, una declaración que no pedía disculpas, que no ofrecía explicación ni la más mínima concesión de culpa. Ya nos casamos, como si fuera algo obvio, como un trámite hecho entre dos, sin necesidad de testigos, sin la madre que había imaginado y planeado estar. Recordé el vestido colgado en la puerta del armario, el hilo aún pendiente de coser en la manga. Sentí, en ese segundo, un frío que no venía de la casa, sino de ese hueco que se abrió, donde debería haber habido un lugar para mí. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, esperando que apareciera una foto con mi hijo a su lado, que hubiera una explicación tonta. «Mamá, es que organizamos algo íntimo, te llamamos después». Pero lo que encontré fue una sucesión de imágenes ajenas, una boda multitudinaria con la gente que yo había visto en cenas y llamadas, amigos de su círculo, invitados que yo ni conocía, todos sonriendo y abrazándose en una sala que no era mi casa. Y en ninguna de esas fotos salíamos mi hijo y yo juntos, como yo había imaginado. Fue como si me hubieran borrado de la escena. No voy a negar que me temblaron las manos. He vivido lo suficiente para saber que la vida te da bofetadas, pero esta quemó de una forma distinta. Era una humillación que venía de lo que yo había dado. Durante años había ayudado a mi hijo y a Lena con préstamos, con muebles para el piso, con pequeñas transferencias que hacía porque así lo decidía mi corazón. No era tanto el dinero en sí, era la expectativa de reciprocidad, de afecto, de que mi presencia tuviera valor más allá de mi cuenta bancaria. Esa misma tarde saqué mis estados de cuenta porque necesitaba ver con mis propios ojos cuánto había fluido desde mi cuenta hacia la suya. No era curiosidad morbosa, era ordenar el caos dentro de mí. Cuando puse todos los números en fila y los sumé, la cifra me dejó helada. $33,400 en total. Entre transferencias puntuales y pagos por muebles y pequeñas ayudas, había un movimiento que en su conjunto hablaba de algo más que generosidad. Hablaba de una dependencia económica que había alimentado, sin darme cuenta, un sentido de derecho por parte de quienes recibían. Dentro de ese total había una transferencia que destacaba, $20,000 que hice en un solo envío, una suma que creí que serviría para que ellos pudieran establecerse con seguridad. No recuerdo haber pensado en condiciones ni en contratos. Lo hice porque era mi hijo y porque pensé que facilitaría su vida. Pero cuando la boda apareció en las redes y yo no estaba en las fotos, la ecuación cambió. No era que hubiese errado al apoyarles, era que ese apoyo se había convertido en la única razón por la que aparentemente contaban conmigo. Llamé al banco con las manos aún temblando. El señor Klein, que lleva años atendiendo mi cuenta y al que yo llamaba por su apellido y un apodo cariñoso, Mr. Klein, aunque él siempre recordaba mi nombre, me atendió con esa voz que parece un chaleco contra la ansiedad. Le pedí que me mostrara los últimos movimientos. Me explicó con mucha paciencia cómo leer los extractos, y cuando le pedí imprimir la lista, sus ojos también se abrieron un poco al ver el patrón de las transferencias repetidas, los abonos para tiendas de mobiliario, los envíos etiquetados como préstamo. «Renate», me dijo, usando mi nombre como lo había hecho siempre, «hay un patrón aquí. No es ilegal por sí mismo, pero sí es inusual que una sola cuenta financie tantos gastos personales de otra familia». No me dio sermones. Nunca me habló como si fuera una tonta. Me ofreció datos, papeles y una manera de proteger lo que era mío. Y en un rincón del banco, bajo la luz fría de la oficina, tomé la decisión que sabía que iba a cambiarlo todo: cerrar las transferencias automáticas. No fue un acto de venganza, fue una instalación de límites.
Sentí que estaba poniendo una verja alrededor de mi jardín interior. Pedí cancelar los pagos programados y bloquear cualquier nueva orden de débito sin mi autorización expresa. Cambié contraseñas, anoté los números de referencia, pedí que se enviaran alertas por mensaje cuando cualquier movimiento sobrepasara una cantidad que yo misma fijé. No fue fácil decir que no. Lo más difícil fue mirar al rostro de mi propio hijo, imaginando cómo reaccionaría si se enterara, y saber que a partir de ese no, la relación nunca volvería a ser la misma. Al salir del banco me quedé un rato en la calle con los papeles en la mano. Era una tarde templada. La luz caía oblicua sobre las fachadas y yo intentaba recomponer el mapa de mi vida. Pensé en todas las veces que dejé de comprar algo para poder enviar un poco más, en las pequeñas renuncias que sumaron a esos $33,400. Me pregunté cuándo dejé de ser madre para convertirme en una caja de caudales con una puerta fácil de abrir. Después de esa tarde hubo llamadas. Primero súplicas, luego amenazas veladas. Lena llamaba con voz afilada. ¿Por qué haces esto ahora? ¿No te das cuenta de lo que nos haces pasar? Max, mi hijo, no respondía con claridad. La distancia entre nosotros comenzó a escucharse por teléfono. Un día recibí a un hombre en la puerta con traje oscuro y un maletín que parecía de otra época. Se presentó como el abogado que los representaba, el señor Fisher. Tenía una manera de hablar que intentaba sonar neutral, pero que olía a estrategia. No vino solo con palabras, trajo papeles. Me explicó que estaban considerando acciones legales, que la situación era delicada y que si yo persistía en mis acciones inexplicadas, podría verse como un acto que justificara una petición de tutela, que alguien pidiera a un juez que me declarara incapaz de gestionar mis bienes porque, según ellos, estaba siendo influenciada o confusa. Sus términos sonaban clínicos y fríos, pero detrás de sus frases había una intención clara: recuperar el acceso al dinero y con él el control. No abrió su maletín para mostrarme más que papeles. Me ofreció, en tono condescendiente, que quizás sería mejor reconsiderar mis decisiones y aceptar un mediador. No acepté nada. Tenía la impresión, infundada quizá, pero real para mí, de que le estaban ofreciendo un teatro que podría terminar con alguien decidiendo sobre mi vida sin que yo tuviera voz en ello. Aquella idea me heló. Fue entonces cuando comprendí que no luchaba solo contra la humillación, luchaba contra un plan frío y calculado para transformar mi autonomía en un argumento legal. Eso me obligó a moverme con la misma determinación con la que había puesto límites en el banco, con documentación, con testigos y con la claridad de quien sabe lo que ha hecho y por qué. Pedí ayuda. No quería convertirme en una anciana que recurre a la pena como arma. Quería construir una defensa fundada en hechos. Llamé a Eleonor, mi vecina y amiga del club de jardín, que ha sido un pilar silencioso durante años. Eleonor llegó con la calma de siempre, con una bolsa de galletas y una libreta donde había tomado notas durante nuestras charlas. También hablé con Cincia y María, con Carmen y Alfreda, todas del club, y les expliqué con la voz un poco rota lo que había pasado. No esperé compasión, pedí su compañía, y sobre todo pedí que recordaran las conversaciones, las visitas, las ocasiones en que mi mente estuvo clara y en que tomé decisiones con lucidez. Eleonor, con determinación práctica, arrancó un plan. «Tienes que documentarlo todo», me dijo. No fue una orden técnica, fue una consigna de guerra cotidiana. Empezamos a reunir recibos, mensajes, fotos de los muebles que había comprado, copias de transferencias, los paquetes que habían pasado por mi puerta con etiquetas y facturas. Hicimos una carpeta que, al cerrarla, ya tenía más peso que mis temores. También anotamos los nombres de personas que podían testificar sobre mi estado mental durante los últimos años, vecinos que me habían visto participar activamente en la comunidad, el farmacéutico Mr. Green, que conocía mis recetas, la señora que me veía en la biblioteca los martes. Busqué asesoramiento profesional. Un abogado de confianza, el señor Weber, accedió a reunirse conmigo cuando escuchó, por teléfono, la forma en que me presentaron las cosas. «No vengo a prometer resultados», me dijo desde el principio, con esa franqueza que agradeces cuando todo es incertidumbre. «Vengo a preparar pruebas». Me explicó, en términos sencillos y claros, qué implicaba una petición de tutela y cuáles eran los pasos habituales en estos casos. No me dio recetas mágicas, me ofreció estrategia. Con él, organizamos el archivo con los documentos que Eleanor y las demás habían comenzado a recopilar.
Mientras tanto, las llamadas no cesaban. Había noches en que el timbre sonaba y mi corazón saltaba. Un día, el señor Davis, un vecino que vivía en el edificio contiguo, vino a verme con semblante serio. «Han habido conversaciones en la escalera», me dijo. «Algunos han escuchado que planean actuar rápido». Me contó que había oído a una persona decir que era mejor para todos que yo no tuviera acceso a las cuentas. Escuchar a alguien pronunciar en voz alta una sentencia sobre mi propia vida fue otra herida, pero también me sirvió para reunir en mi carpeta testimonios de quienes podían contradecir esa idea. Tomé precauciones prácticas, cambió las cerraduras de la puerta principal y pedí a Ethan, el joven de la ferretería, que instalara un pequeño sistema de seguridad con cámaras discretas en la entrada. No porque confiara en que iban a irrumpir físicamente, sino porque necesitaba mantener un control sobre quién entraba y salía y tener un registro claro en caso de cualquier irregularidad. Ethan fue delicado y profesional y dejó un pequeño manual que me hizo sentir por primera vez desde la conversación sobre la boda en una posición de control. No quise en ese momento airear mi sufrimiento en público. Sin embargo, decidí usar la misma red por la que Elena había publicado sus fotos para buscar evidencia, la red social donde vi las imágenes de la boda. Algunas publicaciones eran públicas, otras protegidas. Tomé capturas, nunca para escarnio, siempre como prueba, de las fotos en las que yo no aparecía y en las que se veía con claridad lo que para mí significaba la exclusión. Hubo un pequeño alivio en registrar aquello con la misma frialdad con la que había registrado mis movimientos bancarios. Poner las cosas por escrito transformaba mi confusión inicial en un expediente concreto. En una de las visitas al despacho del señor Weber, conversamos sobre médicos que podían evaluar mi capacidad para gestionar mis asuntos si se presentara la solicitud de tutela. Él recomendó a una psiquiatra de confianza, la doctora Moore, que ya había elaborado evaluaciones para casos civiles de forma imparcial en el pasado. Concertamos una cita con la doctora para que la evaluación no quedara al azar. Me pidió que llevara mi historial de salud, una lista de medicamentos y cualquier documento que demostrara mi independencia en actividades cotidianas. Me marché a casa sintiéndome a la vez abatida y protegida. Abatida por el hecho de que necesitara pruebas de mi lucidez, protegida porque ahora había un plan. No imaginé que al otro lado ya se movían en dirección contraria. En una carta fechada que llegó por correo certificado, su abogado, el señor Fisher, informó de la intención de presentar una petición de tutela. Era un golpe directo. Sentí que me pinchaban por dentro, pero no con miedo sin sentido, con la claridad de quien sabe que sus actos precipitan consecuencias reales. En la carta se argumentaba, con palabras medidas, que existían preocupaciones sobre mi capacidad para manejar mis finanzas, que había conductas que podrían ser influenciadas por terceros, y que lo que buscaban era proteger mis intereses. Todo esto en lenguaje que parecía amable, pero en cuyo fondo había la posibilidad latente de que otra persona decidiera sobre mi vida. Al leer la carta la primera vez, me senté en la cocina con el sobre abierto y la luz del flexo reflejando los bordes de las palabras. Sentí rabia, sí, pero también la convicción de que si me quedaba inmóvil, la historia la escribirían otros. No quería ser una protagonista pasiva en mi propia vida. Por eso pedí a Dr. Moore que fuera exhaustiva en su informe. Por eso pedí a Eleanor y al club que testificaran. Por eso pedí a Mr. Green y a quien hiciera falta que se pusieran del lado de la verdad. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de acciones a la luz del día y vigilias por la noche. Reuní facturas, fotografías de los muebles con las etiquetas, correos electrónicos donde yo ofrecía ayuda y donde se acordaba el reembolso que nunca llegó. Había conversaciones por escrito que mostraban expectativas de pago y otras en las que se percibía gratitud que luego se tornó en frialdad. Comprendí que no era la única que vivía con decepciones en la familia. Muchas mujeres de mi edad me contaban historias similares en voz baja, con una mezcla de pena y rabia que yo ahora compartía. Por primera vez desde que me enteré de la boda, me permití un momento de risa con mis amigas. Fue una risa breve e incrédula, como cuando uno se sorprende de que el tiempo siga moviéndose tras una caída. Nos sentamos en la mesa del club de jardín, con tazas de té humeante, y arreglamos planes. Una excursión de fin de semana para despejarnos, una pequeña exposición de pintura donde yo pudiera mostrar los cuadros que había empezado a retomar, y un plan para organizar una pequeña colecta para un refugio local con una parte simbólica de lo que recuperara. No quise, en ese momento, convertir el dolor en espectáculo. Quise transformar la herida en algo que me devolviera vida. Mientras tanto, las tensiones en casa aumentaban.
Escuché por el vecino Davis que había corrillos y susurros. Ha sido ella la que dejó de mandar. No puede estar al mando de su dinero a estas alturas. Necesita que alguien la cuide. Aún así, también aparecieron voces en mi favor. El señor Green, que dirige la farmacia al lado, se ofreció a declarar que siempre he llevado mis medicamentos correctamente y que soy puntual con mis visitas. Ana, la bibliotecaria, recordó que me veía gestionando mis cuentas en el ordenador, y algunos del vecindario se comprometieron a dejar por escrito lo que habían visto: mis viajes, mis gestiones, mi vida activa y lúcida. Una mañana, la carta del juzgado llegó. El documento era una notificación de la petición que preparaban. Una audiencia preliminar estaba programada. Por un momento, cuando sostuve ese papel, me pareció que tenía en las manos la posibilidad de que mi historia terminara en una sentencia que no comprendía. Sentí la necesidad de respirar profundo, de recordar el motivo por el cual había decidido cortar las transferencias. No se trataba de castigar, sino de no ser un cajero automático a disposición de quienes creían que el afecto se compraba. Me puse manos a la obra. Con el señor Weber organizamos las pruebas, con la doctora Moore coordinamos la evaluación y con Eleanor hicimos una lista de testigos. Ethan dejó las cámaras y se ofreció a revisar cualquier alerta. El señor Klein en el banco preparó copias certificadas de mis extractos. Cynthia y María revisaron mis mensajes y compilaron las conversaciones relevantes. Todo tomó la forma de un expediente que hablaba de mi voluntad de demostrar mi competencia, demostrar que mi decisión fue tomada con plena claridad mental y no impulsada por confusión. Pero aún quedaba lo más inquietante: saber cómo presentaría la parte contraria a su versión. Había rumores de que recurrirían a un psiquiatra que testificara en sentido contrario, que pondría en duda mi lucidez. Me advirtieron que esos peritos, a veces, hablan con tecnicismos que pueden desorientar a un juez si no se contrarrestan con pruebas concretas y testimonios firmes. Pensé en la doctora Lehman, cuyo nombre me mencionaron por asociación con la otra parte, y sentí que la batalla no sería solo de papeles, sería de palabras, de percepciones y de la capacidad de mostrar mi día a día con la misma claridad con la que ellos presentaban sus argumentos. Un atardecer, al volver a casa, me detuve frente a la ventana del salón donde había colgado el vestido. Lo miré como si fuese la última vez que pudiera hacerlo. No lo tiré. No quería que la tela se convirtiera en un símbolo de derrota. Al contrario, decidí que me sostendría de las cosas que me pertenecen de verdad: mis recuerdos, mi dignidad y la comunidad que me rodeaba. La tensión se acumuló hasta el día en que el secretario del juzgado notificó la fecha de la audiencia preliminar. La idea de sentarme en una sala con un juez escuchando versiones sobre mi capacidad me parecía una prueba íntima, expuesta en público. Sin embargo, también sentí, por primera vez desde que supe de la boda, una especie de alivio. Por fin habría un espacio donde decir mi verdad bajo juramento, con documentos, con testigos y con profesionales que pudieran hablar con frialdad de lo que yo había vivido. En la noche previa a esa cita, me senté en la mesa con la carpeta abierta. Había hojas y fotografías, copias del extracto con la suma de $33,400 bien señalada, un recuadro donde figuraba la transferencia única de $20,000. Tenía las grabaciones de las publicaciones en redes, los nombres de los testigos y el informe preliminar de la doctora Moore, que aún no estaba terminado, pero que se insinuaba firme. Cerré los ojos y recordé la frase que había cambiado todo: ya nos casamos. No la guardé en rabia ocupada, la guardé como el detonante que me obligó a reclamar mi lugar. No voy a decir que no sentí miedo, pero también sentí que por primera vez desde que aquellos sobres y aquellas transferencias empezaron a definir la relación, yo había recuperado algo esencial: la capacidad de decidir por mí misma. Y entendí que esa decisión iba a tener un precio. No sabía cuál sería el resultado del juez, ni cómo reaccionaría mi hijo cuando todo saliera a la luz, pero supe que si al menos había una posibilidad de explicar mi versión con pruebas y con testigos que me conocían, debía intentarlo. Así, con la carpeta comprimida entre las manos,
y la luz de la lámpara que proyectaba sombras suaves sobre las paredes, me preparé para caminar hacia la sala donde otra persona, un juez, una institución, escucharía sobre mi vida. No era la justicia que uno imagina como un acto heroico, era la burocracia, que a veces protege y a veces separa. Y yo entraría en ella, no con el afán de castigar, sino con la firme intención de que se respetara mi autonomía. Esa noche no dormí bien. Repasé mentalmente las conversaciones que había tenido con el señor Klein, con el señor Weber, con la doctora Moore. Repasé los números que habían ido formando el mapa de mi decisión. A la mañana siguiente, cuando me vestí, no elegí el vestido que había guardado junto al armario. Elegí algo cómodo, que me permitiera moverme con seguridad. No porque fuera una fiesta, sino porque iba a presentarme como soy, una mujer que había dado mucho, que había sido herida y que con la ayuda de su comunidad intentaba recuperar su vida. Salí de casa con la carpeta debajo del brazo y en el primer semáforo miré de nuevo el móvil. Un mensaje de Elena, breve y cortante, decía: «No entiendo por qué te pones así. Hablamos después». No respondí, no porque fuera indiferente, sino porque sabía que cualquier palabra cruzada en esos momentos podía ser usada fuera de contexto. Preferí el silencio como estrategia. Al pasar por la plaza vi a Eleanor, con su abrigo verde y su andar lento pero firme. Me sonrió con esa mezcla de pena y orgullo que solo dan los amigos de verdad. Me dio la mano y sin decir nada, su gesto fue todo lo que necesitaba saber. No estoy sola. La puerta del juzgado se abrió para mí con el mismo ruido sordo que siempre tienen las instituciones. Entré con la carpeta, con los documentos y con la memoria que ahora era mi aliada más clara. Allí, en ese pasillo, me encontré con el señor Weber, con la doctora Moore en la lista de posibles intervinientes y con la sensación de que algo crucial estaba a punto de suceder. No puedo decir cómo terminará, porque esa parte aún no ha llegado. Lo que sí puedo contar es que al cruzar ese umbral, supe que ya no era la misma mujer que había colgado el vestido con ilusión. Había aprendido a empuñar la palabra no y a poner límites. Y por eso, a pesar de la incertidumbre, a pesar del dolor, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, dueña de mi propio destino. Entré en la sala con la carpeta apretada contra el pecho y una sensación extraña, no la de alguien que busca venganza, sino la de alguien que por primera vez en mucho tiempo iba a reclamar el derecho a decidir sobre su propia vida. La madera de las bancadas olía a años de historias, y las luces blancas del tribunal convertían todo en un escenario más neutro de lo que esperaba. Juez Miller, de mirada serena y oficio pausado, presidía la sala. A su lado, el estrado aguardaba testimonios, papeles y, en mi caso, la suma de decisiones que me habían traído hasta allí. Antes de que comenzara, miré al público. Allí estaban Eleanor, con su abrigo verde, las mujeres del club de jardín, Cynthia, María, Carmen, Alfreda, el señor Klein del banco que había impreso los extractos, el señor Green de la farmacia, Ethan con su cuaderno de instalación en la mano y un puñado de vecinos que habían accedido a testificar. No eran hordas, eran personas concretas que hasta entonces habían sido mi vida silenciosa. En la otra mesa reconocí al señor Fisher, impecable, con la carpeta muy ajustada, y a su lado la figura de Max, que me miró apenas, y Lena, con el gesto siempre contenido. No hubo abrazo ni mirada larga. La distancia entre nosotros se materializó como un hueco que no supe cómo coser. La vista empezó con las formalidades. El procedimiento, en términos sencillos, era demostrar si existían motivos suficientes para que el tribunal considerara la instauración de una tutela que limitara mi autonomía financiera. El argumento de la otra parte, expuesto por el señor Fisher con voz fría y medida, se centraba en una supuesta preocupación por mi capacidad y en el hecho de que yo había transferido, a lo largo de los años, grandes sumas a Max y Lena. Su narrativa buscaba presentar mis actos como síntomas de vulnerabilidad de una persona influenciable que podía ser objeto de decisiones que no le beneficiaban. Mi pecho apretó cuando empezó el primer testimonio a favor de la petición contraria. Era una persona allegada al círculo de Max y Lena que habló de cambios de humor, de decisiones impulsivas y de la dificultad que, según ellos, el señor Weber, con esa calma afilada que le caracteriza, pidió la palabra y fue desplegando el archivo que habíamos preparado.
Sacó uno a uno los documentos, extractos bancarios donde se veían con claridad las transferencias, copias de mensajes, fotografías de los muebles que había comprado, las capturas de las redes sociales donde las imágenes de la boda confirmaban la ausencia que tanto me había dolido. Sobre la mesa, una hoja resaltaba el total, $33,400. En otro recuadro, destacado, la transferencia de $20,000 que había hecho en una sola vez. No era solo una cifra, era la narración de años encapsulada en números. Primero testificó el señor Klein. Con voz pausada, explicó el patrón de movimientos, transferencias recurrentes, pagos a tiendas de muebles, remesas etiquetadas como préstamo. No habló en términos de juicio moral, explicó hechos bancarios, procedimientos y alertas. Dijo algo que, por su sencillez, me estremeció. Ella siempre preguntó, siempre pidió confirmaciones. No vi en ella falta de entendimiento. Vi a una persona que tomaba decisiones, a veces generosas, pero conscientes. Fue un golpe en el aire. Cuando salí a buscarle con la mirada, reconocí en sus ojos una mezcla de respeto y preocupación. Después subió al estrado el señor Green, el farmacéutico. Contó que me veía todas las semanas, que sabía de mis recetas y de mi puntualidad. Dijo que jamás observó olvidos graves ni comportamientos incoherentes al momento de hablar de mis medicamentos. Su testimonio fue concreto. Renate venía por su medicación. Comentaba libros, actividades, viajes. No había señales claras de deterioro que justificaran una limitación de autonomía. No era un peritaje clínico, pero las palabras del señor Green ayudaban a construir un cuadro de coherencia cotidiana. Eleanor, con voz firme que no ocultaba la emoción, relató nuestras largas conversaciones en el club de jardín, cómo organizábamos viajes cortos, cómo me veía gestionar mis correos y planificar proyectos de pintura. Sus palabras fueron más personales. Contó anécdotas sobre decisiones que había tomado en mi nombre, sobre futuras exposiciones y sobre cómo, incluso tras la discusión que nos había llevado aquí, yo seguía haciendo presupuestos y organizando agendas. Sus gestos eran una defensa no solo de mi capacidad, sino de mi identidad. La doctora Moore, la psiquiatra que habíamos solicitado para una evaluación imparcial, ocupó un momento crucial. Su informe, redactado con lenguaje clínico, pero con una claridad humana reconfortante, describía mis capacidades cognitivas en pruebas estandarizadas, mi comprensión de los actos económicos y mi capacidad de tomar decisiones informadas. No fue una loa, habló de mi edad, de la posibilidad de fatiga, de pérdidas de memoria leves que pueden afectar a muchos, pero concluyó con precisión clínica. Renate presenta capacidad para comprender y gestionar sus asuntos financieros en el momento de la evaluación. Sus decisiones, incluidas las transferencias revisadas, muestran continuidad en un patrón que responde a su voluntad y criterio. Sus palabras fueron un punto de inflexión. La parte contraria sacó a su propio perito, la doctora Lehman. Era una mujer con presencia firme y una memoria clínica impecable. Su testimonio buscó matizar el cuadro. Habló de riesgo potencial, de la posibilidad de que las presiones familiares influyeran en mis decisiones, y expresó reservas sobre la magnitud de los montos transferidos. Sus conclusiones no eran un veredicto directo sobre mi incapacidad, pero sí sugirieron al juez que, en su opinión, había elementos a vigilar. Fue un momento tenso. El señor Fisher buscó que su voz técnica sembrara dudas en la sala. Cuando la doctora Lehman terminó, el señor Weber pidió la palabra para contrainterrogar con cuidado. No necesitaba desacreditar a la profesional, necesitaba contextualizar sus observaciones. Le preguntó por fechas, por criterios usados en sus pruebas, por los márgenes de error, y trajo a colación el hecho de que la evaluación de la doctora Lehman no se acompañaba de observaciones directas sobre actividades cotidianas verificables. Si alguien la había visto gestionando una agenda, viajando o pagando cuentas recientemente. Fue un momento de equilibrio. La ciencia y la experiencia se miraban sin derrumbe. En el transcurso de la audiencia emergieron otras pequeñas piezas del rompecabezas. El señor Davis, el vecino que había oído conversaciones en las escaleras, contó que algunas personas habían expresado en voz alta la idea de ser mejor para todos que yo no administrara las cuentas. Su testimonio, lejos de apoyar a la petición contraria, sirvió para mostrar el clima social, especulaciones y rumores que a veces pueden ser usados como justificación para decisiones graves. Cuando Davis terminó, el juez Miller preguntó con voz neutra: ¿cuál es la evidencia directa de que la señora Renate no entiende las consecuencias económicas de sus decisiones? Nadie presentó tal evidencia. La sala hizo silencio. Hubo momentos en los que me pregunté si soportaría la vulnerabilidad de estar allí.
Recordé la sensación de comprobar las fotos de la boda, la arrogancia silenciosa de «ya nos casamos», resonando en mi cabeza como una campana que había marcado el inicio de todo. ¿Qué significaba para el juez aquel simple texto? Un dato más en la nube de pruebas, pero en mi pecho aquel «ya nos casamos» seguía siendo el hilo emocional que había desatado la investigación de mi propia vida. El turno de declarar me provocó una mezcla de emociones. Subí al estrado con las manos firmes, no para convencer por retórica, sino para hablar con claridad. Hablé de por qué había ayudado a mi hijo y a Lena, de la confianza que había depositado en su independencia, de la decisión de apoyarles cuando lo necesitaban. No escondí a tristeza de no haber estado en su boda. Dije con voz templada. No busqué controlar ni dirigir su vida. Nunca firmé contratos con condiciones. Di desde mi lugar de madre, desde el afecto. Pero cuando vi que mi presencia no era valorada más allá de lo económico, necesité poner límites. Hablé de la carpeta, de los papeles, de cómo había querido que mi voluntad se respetara. No pedí castigos, pedí que se respetara mi derecho a decidir. Durante la presentación de las pruebas, el señor Weber hizo algo que resultó decisivo. Expuso los mensajes y las capturas de pantalla donde se apreciaba la comunicación entre nosotros, solicitudes de ayuda, promesas de devolución que no se cumplieron, y la cronología de entregas que mostraba cómo mi generosidad había sido sistemática y no extraordinaria. La imagen que se dibujó fue clara. No se trataba de un acto único de cariño impulsivo, sino de una cadena de decisiones económicas que habían terminado por sostener una forma de dependencia. Eso no significaba que yo no hubiera actuado con sentido. Significaba que, en el análisis, existiera un patrón que requería consideración. El señor Fisher, en su réplica, intentó poner el foco en la intención. Dijo que yo había sido motivada por amor y que la intención exculpaba el resultado. Sus palabras buscaban conmover al tribunal con el lazo filial. Pero el juez Miller, con respeto, le recordó que la intención importa, pero que en estos procesos lo que cuenta es la capacidad actual de la persona y la necesidad de protección ante situaciones de riesgo. No fue un momento de confrontación áspera, fue el tribunal ejerciendo su rol. Cuando se escucharon los testimonios de las amigas del club y de las personas que me veían activa en la comunidad, algo en la sala cambió. No era solo la débil batalla entre informes técnicos, eran historias concretas que mostraban mi autonomía. Ana, la bibliotecaria, relató un incidente en el que yo había gestionado una pequeña compra de material para la exposición y además había negociado los términos de entrega. Miss Carmen contó que me veía realizar pagos por transferencia desde mi teléfono sin dificultad. Testimonios así, simples y cotidianos, fueron minando la noción de incapacidad que la otra parte quería construir. Llegó el momento en que el juez cerró las pruebas y se retiró a deliberar. Fue un tiempo que parecía estirarse en la sala. Miré a las mujeres que habían venido conmigo y sentí una mezcla de cansancio y gratitud. No era un júbilo anticipado. Era la espera de alguien que sabía que la verdad se había expuesto con documentos y voces. Cuando el juez volvió y pidió silencio, la sala contuvo el aliento. El fallo no fue una exultación dramática, fue una lectura mesurada. Juez Miller recordó las pruebas presentadas, citó el informe de la doctora Moore, mencionó los testimonios de quienes me conocían en el día a día y publicó su evaluación legal en términos que no pretendo traducir como lecciones universales. Señaló que la petición de tutela no encontraba suficientes bases para declarar la incapacidad de la señora Renate en ese momento y por tanto negó la medida solicitada. Añadió que, como institución responsable, es importante vigilar situaciones de riesgo y que se deberían considerar medidas menos intrusivas si había indicios de abuso continuado, sin entrar en el campo de sustituir la voluntad de la persona. Cuando oyó la negación a la tutela, sentí una liberación que no era del tipo explosivo.
fue más bien como soltar un peso que llevaba años cargando. No me lancé sobre nadie ni celebré en voz alta. Me incorporé, di las gracias con la vocecita que todavía me parecía algo oxidada y miré a la sala. Max no se acercó. Lena se cruzó con la mirada, pero no hubo palabras ni gestos de reconciliación. Al salir del tribunal, alguien susurró que no era raro. En estos asuntos la ruptura a veces se consolida y no se convida a la reparación. Acepté aquello con la serenidad de quien sabe que no puede forzar voluntades. El proceso dejó marcas. La exposición pública del conflicto fue dura. Hubo días en que recuerdo llamar a Eleonor y que ella viniera con galletas, o que Marta, del club de jardín, me trajera un termo de café cuando yo venía abatida de alguna gestión. También hubo llamadas de personas que decían no querer inmiscuirse, o de conocidos que se sorprendían de la cantidad. $33,400 resonaba en conversaciones como una cifra que justificaba cualquier reacción. No quise convertir mi dolor en una lección moral. Preferí que fuera una historia de límites que incluyera el hecho de que a veces quienes amamos toman decisiones que nos hieren. Con el veredicto a mi favor, no me lancé inmediatamente a vivir en triunfo. La primera acción práctica fue asegurar mi día a día. Cambié rutinas que me habían dejado vulnerable, modifiqué accesos, puse contraseñas más fuertes, organicé mis cuentas con la ayuda del señor Klein y mantuve un control más riguroso sobre mis finanzas. Ethan reforzó las cerraduras y revisó las cámaras. No fue por desconfianza de todo el mundo. Fue una reconstrucción de sentido común para cuidarme. Lo que había aprendido en el banco, poner límites, registrar movimientos, lo extendí a mi vida cotidiana. Decidí que parte de la historia merecía una respuesta constructiva. Vendí la casa que había sido testigo de tantos momentos, no por huir, sino porque deseaba simplificar mi vida. La operación, lejos de ser improvisada, estuvo acompañada por mis amigas del club y por el asesoramiento del señor Weber, que me ayudó a gestionar los papeles sin caer en decisiones precipitadas. Con la venta, tomé la decisión consciente de donar una porción a organizaciones locales que trabajan con personas mayores, especialmente aquellas que abordan situaciones de abuso financiero y soledad. No lo hice para demostrar nada, lo hice porque quería que mi experiencia sirviera para algo que ayudara a otros a no pasar por lo mismo. También me permití planes que había ido posponiendo. Un viaje corto a la costa con Eleonor y Cynthia, un taller de pintura que había deseado retomar y una pequeña exposición en la Asociación Cultural del barrio. Pinté de nuevo porque la pintura me devuelve la sensación de construir algo con mis manos. En un lienzo dejé una tela con la figura de un vestido colgando, no como símbolo de pérdida, sino como testigo de una etapa cerrada. La exhibición fue modesta, mis amigas trajeron té y en una de las conversaciones tras la apertura, una vecina me susurró: «Te vemos distinta, más serena». No era una reafirmación de triunfo judicial, era el reconocimiento de alguien que había recuperado la medida de su vida. Con parte de lo recuperado, apoyé una pequeña iniciativa local, una mesa de encuentro para mujeres mayores, donde se revisan temas como finanzas personales, derechos y estrategias para poner límites en relaciones familiares complicadas. No lo planteé como un curso legal, fue un espacio de escucha y de compartir experiencias, donde mujeres contaban en voz baja que habían hecho lo que pudieron y que con ayuda mutua se habían levantado. La sororidad allí fue el antídoto más efectivo contra la vergüenza inicial. Ante la ausencia de Max y Lena, opté por no alimentar la esperanza de una reconciliación forzada. La ruptura, en su forma actual, parecía definitiva. No cerrar la puerta tiene doble filo. Por un lado, se evita la resignación. Por otro, a veces aceptar la distancia es lo más sano. No tengo noticias constantes de ellos. De vez en cuando me llega una tarjeta o un mensaje frío, pero nada que invite a un encuentro. A veces me pregunto qué habría pasado si en vez de transferencias constantes hubiéramos tenido conversaciones más directas sobre expectativas y límites. Pero esas preguntas ya no me retienen. Las dejo como ventanas abiertas que miran al pasado con curiosidad, no con rencor. La experiencia me dejó una lección más amplia. El amor verdadero no es moneda de cambio.
No digo que el cariño se mide en facturas. Digo que la reciprocidad en el afecto no debe ser sustituida por un flujo monótono de recursos. Aprendí también que la protección a la autonomía no es solo una cuestión legal, sino un acto cotidiano de poner límites con ternura hacia uno mismo. Ser madre no anuló mi derecho a decir no. Ser hija tampoco. Ser persona mayor en absoluto significa renunciar a la decisión sobre la propia vida. A veces, al mirar las fotos del viaje o los cuadros colgados en mi pared, siento que la sombra de aquella tarde en la que dije no más transferencias se ha clarificado en sus contornos. No me veo como una heroína, me veo como alguien que ha tenido que pelear para que su voz sea reconocida. La sala del tribunal fue el escenario donde la institución validó mi derecho, pero la verdadera victoria está en las pequeñas decisiones diarias. Cerrar una puerta que no se abre para quien quiere entrar sin respeto, aceptar la distancia de un hijo que no comparte los mismos modos de amar, recobrar amistades que te sostienen sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, participé en algunas charlas en el Centro Cultural sobre experiencias de abuso financiero entre personas mayores. No doy consejos legales ni recetas, hablo de límites, de cómo registrar lo que sucede y de la importancia de las redes de apoyo. Al final de mis intervenciones siempre digo lo mismo: cada historia es única. Mi camino me sirvió a mí, no es una fórmula. Buscad ayuda profesional y acompañamiento. Mantengo la prudencia que aprendí con el señor Weber, porque sé que la ley no es una varita mágica y que cada situación exige contexto. En la vida cotidiana las cosas han vuelto a un ritmo más pausado. Sigo yendo al club de jardín, pinto, cocino recetas que heredé y me permito la compañía de quienes me demuestran afecto sin condiciones. Hay días en que me alcanza una nostalgia profunda, otros una gratitud serena. No juzgo las ausencias ni las culpo sin más, las registro, las nombro y las aparto cuando conviene. Cuando me preguntan si volvería a ayudar, respondo con honestidad: ayudaré si mi ayuda no borra mi lugar. No quiero que mi generosidad se convierta en una cláusula silenciosa que exige tributo emocional. Prefiero dar desde una libertad que incluye la posibilidad de decir no, y aprendí a decirlo de modo claro. No es una puerta que se cierre con ira, sino una protección que se instala con respeto por uno mismo. A día de hoy, cuando alguien recuerda aquel episodio y pronuncia la frase que abrió la herida, ¿ya nos casamos?, yo la repito sin la misma punzada. La uso como recordatorio de por qué es importante mantener la coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. A quienes me escuchan les digo: no ignoren las señales. No normalicen la humillación solo porque viene de casa. Al mismo tiempo, les pido que no conviertan la historia en una receta universal. Cada vida tiene sus pliegues y su tiempo. Si esta historia ha tocado algo en ti, te invito a que lo compartas abajo. No para llenar agujeros, sino para que otras voces que han sentido algo parecida sepan que no están solas. Si conoces a alguien que podría necesitar escuchar que poner límites no es egoísmo, comparte el vídeo con esa persona. Y si quieres seguir escuchando relatos de vidas que enfrentan desafíos y reconstruyen caminos, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, con respeto y sin sensacionalismos. Cierro con una imagen que me acompaña desde la primera noche en que miré el vestido colgado. La tela quedó en mi armario hasta que decidí devolverla a su telar simbólico. No la tiré, no la escondí. La guardé como un testigo de que hubo proyectos que no salieron como esperaba, pero que al final me enseñaron a mirar por mí misma. En el fondo, mi vida no se define por una boda en la que no estuve. Se define por la manera en que respondí cuando me vi excluida, poniendo límites, buscando apoyo y, sobre todo, eligiendo vivir con dignidad. ¿Y tú? ¿Has tenido que decir no para proteger tu propia historia? Comparte tu experiencia y sigamos conversando.